Verso 55, si alguien me lo pudiera leer, por favor. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Habíamos empezado hace 8 días con un tema que le habíamos puesto por nombre los hijos de María, ¿verdad? El tema original decía la familia de Jesús, pero vamos a hablar sobre los hijos de María, ¿verdad? Obviamente, si Jesús tuvo hermanos en la carne, si tuvo hermanos carnales, no podían ser hijos de alguien más, tienen que ser hijos de María, ¿verdad? Hay gente que quiere que en las escrituras aparezcan las cosas como ellos quieren, pero hay cosas que se entienden claramente. Habíamos visto en esta ocasión que ese versículo sobra y basta para demostrar que Jesús tuvo hermanos y que eran 4. ¿Y cuáles eran sus nombres? No sé si se recuerdan: Jacobo, Simón, Judas y José. Los 4 nombres de los 4 hermanos de Jesús. La Biblia también menciona que tenía hermanas, pero no menciona los nombres de las hermanas, solo menciona los nombres de los hermanos. Amén. Y en el primer video de YouTube, que por cierto no le he pasado el enlace porque no lo quise subir hasta que hiciera el segundo video, porque de repente iban a salir preguntas que van a ser contestadas en este video. Entonces, en ese video de YouTube va a ir el enlace del video al cual estamos respondiendo, ¿verdad? A mí me publicaron un video de un señor famoso en la iglesia católica que se llama Luis Toro, que él viene y explica a su manera qué es lo que estaba haciendo ahí, cómo explica él por qué esos nombres que aparecen ahí no son los hijos de María, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a ver 7 errores, o sea, ya los vimos en el primer video, pero los vamos a hacer como un repaso de los 7 errores que comete Luis Toro, y sin duda hay más, pero de los que yo me recordé, de los 7 errores que comete Luis Toro en esa enseñanza, y luego vamos a reforzar con más Biblia. Dice en el primer error de Luis Toro: mentir, al decir que los pastores decían que María era una cualquiera. Ningún pastor y ningún verdadero cristiano diría jamás eso. Los cristianos honramos a María, pero de una forma correcta, hablando la verdad sobre su vida de acuerdo al testimonio más fiel y profético que existe, que es la palabra de Dios por medio de la Biblia. La Biblia nos enseña que tuvo más hijos, que no puede interceder por nosotros ahora, que solo existe una María y no como muchos creen que hay muchas Marías, y no tantas como el enemigo ha engañado a la gente. Decir la verdad no es hablar mal de María, sino es en verdad honrar a una mujer que fue instrumento precioso para traer a Jesús al mundo. Nosotros no es que nosotros odiemos a María, Dios nos libre de eso, pero tenemos que hablar la verdad a la luz de las escrituras, de lo que fue y de lo que es María, ¿verdad? María fue un instrumento escogido de Dios, fue la mujer más bienaventurada que ha existido, porque en su vientre tuvo al Salvador, al que vino a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Ella fue un instrumento precioso para que viniera Jesucristo al mundo. Pero la Biblia no enseña que la tengamos, que ella interceda por nosotros, no enseña que ella fue siempre virgen, no enseña que ella fue traspuesta al cielo. María está esperando la resurrección de los justos junto con todos los demás. Aleluya. Entonces estamos viendo eso a la luz de la palabra, pero el día de hoy nos estamos enfocando en este video que me habían publicado a mí. Entonces el primer error de Luis Toro es decir que los pastores llamaban a María una cualquiera. Yo no he escuchado a un solo pastor que diga eso. Por muy... Usted sabe que hay diferencias de doctrinas entre las iglesias cristianas, pero no he encontrado a un solo pastor que diga eso.
Esto es una mentira. Ningún cristiano, ningún hijo de Dios va a decir eso de María. Porque la Biblia nos muestra que no es una cualquiera. Que ella haya tenido más hijos no la convierte en una cualquiera. Si todas las mujeres que están acá han tenido hijos, tienen una familia, y eso no es pecado. Es más, es un mandamiento del Señor, ir y llenar la tierra. ¿Verdad? No tenemos que multiplicarnos. Es un mandamiento del Señor, ¿sí? Segundo error de Luis Toro, que él en ese video pone a 6 personas para ejemplo de los hermanos de Jesús, cuando la Biblia menciona solo a 4 hermanos, varones de Jesús, siendo estos Simón, Judas, Santiago y José, ¿sí? A Santiago también se le conoce como Jacobo. Cuando él agrega también a Juan y a otro Santiago, con el fin de que le cuadre cuando busca papá y mamá para cada nombre. Entonces, él dentro de sus artimañas de engaño pone a otros 2. Y yo no sé usted si leyó bien Mateo 13:55, pero menciona solo 4. Y él en el video pone a 6. Ese es el segundo error de este señor. El tercer error fue buscar papá o mamá a cada uno de los hermanos de Jesús, ignorando que en las escrituras hay varios Simones, varios Judas, varios José y varios Santiagos. Es como decir que el Simón el mago era uno de esos que mencionan como hermanos de Jesús. Lógicamente no es hermano de Jesús porque practicaba la magia, y no hay referencia que se diga que es hermano de Jesús. Solo entre los 12 apóstoles existen 2 Simón, 2 Santiagos y 2 Judas. Y no podemos pensar que estos sean los mismos que se mencionan entre los hermanos de Jesús, ¿sí? O sea, que no, él comienza a buscarle hermano a los Simones, a los Pedros, no, a los Simones, perdón, a los Santiagos, a los Judas, a los José. Comienza a buscarle ignorando que hay varios que se llaman igual. No por eso significa que él esté en lo correcto, ¿verdad? Aparte del Simón que era hermano de Jesús, aparte del Simón que era Pedro, y aparte del Simón el cananista, y aparte de Simón el que era mago, Simón el curtidor, donde va Pablo. ¿Cuántos Simones hay en la Biblia? Hay un montón. Entonces, no porque encuentre madre a un Simón quiere decir que sea la madre de los que mencionan como hermanos de Jesús. Ese es su tercer error. Cuarto error de Luis Toro: al decir que Simón el cananeo, haciendo referencia a que era de Canaán, comete el error de cambiar la palabra original cananista, que representa un celote, una de las sectas de aquellos tiempos, junto con los fariseos y saduceos. Él le cambió el nombre a cananeo para poder justificar que era de Canaán, y por eso no podía ser hermano de Jesús, porque Jesús era galileo, es decir, de Galilea. Obviamente la escritura no se refiere al mismo Simón que se menciona entre los hermanos de Jesús. Entonces él dice, el Simón cananeo, dice en el video, y le cambia esa palabra, hermano. Y cambiar la palabra, eso es malo, eso es pecado. Yo no puedo cambiar la palabra a mi conveniencia para darle una doctrina a mi conveniencia. Eso está malo. Hermanos, los que enseñamos la palabra tenemos que tener mucho cuidado, porque a mí todos ustedes me pueden decir amén a algo que estoy yo incorrecto, y no solamente estoy fallando yo, sino que lo estoy haciendo fallar a ustedes. Para mí mejor cuando se quedan en silencio, porque quiere decir que están pensando antes de decir amén. Sí, usted tiene que pensar antes de decir amén, hermano. No vaya a ser que le esté diciendo amén a algo incorrecto. Entonces, este hombre con astucia pone cananeo, y no era cananeo, era cananista, como lo vimos en el primer video que se los voy a compartir. Y un cananista era parte de los celotes. Por eso es que menciona a este Simón el celote, que era una secta como los fariseos y los saduceos, que también se mencionan en la Biblia. Quinto error de este señor: al utilizar la genealogía de Jesucristo, mencionando que se debían mencionar los hermanos, porque se menciona a Judas y sus hermanos, y a Jeconías y sus hermanos. Pero él se salta ejemplos donde no se mencionan los hermanos, como el hermano de Isaac, que fue Ismael, el hermano de Jacob, que fue Esaú,
Los hermanos del rey David, que fueron Eliab, Abinadab, Samá, etc., en total eran 7, aparte de David. Eso usted lo puede encontrar en 1 Samuel capítulo 16, versos 6 al 10. Tampoco menciona a los hermanos de Salomón, que eran muchos. Y así muchos más, botando el argumento que él estaba dando como ejemplo. Entonces él dice, no, miren, se mencionan los hermanos. Pero entonces, ¿por qué no mencionaban al hermano de Jacob en la genealogía? ¿Y sabe por qué mencionan a Judá y sus hermanos? ¿Y por qué mencionan a Jeconías y sus hermanos? Porque desde Abraham hasta Judá y sus hermanos hay 14 generaciones. Y desde Judá y sus hermanos hasta Jeconías y sus hermanos, que fue la transportación a Babilonia, hay 14 generaciones. Y desde la transportación de Babilonia hasta el nacimiento de Jesucristo, hay 14 generaciones. Por eso es que en esas citas, cabal menciona a los hermanos. Pero eso no le conviene a él explicarlo, ¿verdad? Un error que no mencioné acá es que él quería que mencionara a Jesucristo y sus hermanos, que dijera que José era padre de Jesús, cuando José era un padre adoptivo de Jesús, porque sabemos que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo espera él que diga Jesucristo y sus hermanos si Jesucristo era hijo del Espíritu Santo? María no fue escogida solamente por ella, por ser una mujer pues virtuosa, una mujer digámoslo así, santa en el sentido de no perfecta, sino que santa en el sentido de que buscaba la santidad, sino que también porque estaba desposada con José, un hombre que venía de la genealogía de David, y era necesario que Jesús fuera llamado el hijo de David. Y la única manera de poder hacer eso era que el padre adoptivo de Jesús fuera de la genealogía de David. ¿Estamos claros? Amén. Sexto error de este señor: pedir que exista un texto que diga literalmente hijos de María. Él le dice a las personas: muéstreme usted un texto en la Biblia que diga hijos de María. Él quiere que así diga, pero las cosas no van a decir en la Biblia como él quiere. Y miren, dice, cuando muchas de las doctrinas católicas no tienen textos que digan, por ejemplo, María es intercesora. No hay ni un texto que diga María es intercesora. Entonces vota ahí su doctrina. Que existe un purgatorio, palabra que ni aparece en la Biblia. ¿Usted sabe que purgatorio no aparece en la Biblia? Entonces quitemos la doctrina del purgatorio. Ahí él solito se hace pedazos. Hay que persinarse. La Biblia no menciona nunca que hay que persinarse. ¿Sabe por qué se persinaban? Palabra que tampoco aparece en la Biblia y que cuya acción se usaba para que la Iglesia Católica identificara a sus fieles y no hacerles daño en el tiempo de la Inquisición. La Iglesia Católica enseñó a persinarse para que cuando llegaban a un poblado, toda la persona que no se sabía persinar, que no era católico, y eran apresados y muchas veces hasta muertos en la famosa Inquisición de la Iglesia Católica. Entonces, una costumbre que se fue adoptando para identificar a un católico y que no es bíblico. Y muchas doctrinas más que no tienen ningún versículo bíblico que diga literalmente en lo que ellos creen. Otro ejemplo es la Santísima Trinidad. La palabra Santísima Trinidad no aparece en la Biblia, pero es algo que la Biblia ampara. Eso lo vimos hace unos días en un estudio bíblico, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, y que los tres son Dios, ¿verdad? Bueno, séptimo error de Luis Toro: ignorar todas las demás citas bíblicas que existen, que respaldan que María sí tuvo más hijos, obviamente que eran hermanos de Jesús, y que hacen referencia a que José tuvo intimidad con su esposa, lo cual no es pecado ni está mal, porque ellos estaban casados, ¿sí? Tampoco el versículo que menciona que Jesucristo fue el primogénito de los hijos de José. ¿Qué es primogénito, hermanos? El primer hijo, ¿sí? Mucha gente dice que el primogénito, cuando habla de primogénito también habla de importancia, sí, pero ahí no está hablando de importancia, ahí está hablando de un orden cronológico. Por ejemplo, yo en mi familia, yo no soy el primogénito, yo soy el segundo. El primogénito es mi hermano mayor. ¿Me doy a entender? Y sigue diciendo, en esta segunda parte, que es la que vamos a ver hoy, de esta enseñanza veremos estos textos para que quede bien claro que Jesús sí tuvo hermanos y que estos eran hijos de María, porque hijos de quién más iban a ser, ¿sí? Y que eso no está mal, ni hace que nosotros como cristianos no queramos a María, sino que más bien le llamamos bienaventurada por ser instrumento para traer a nuestro Salvador al mundo. Ella es una mujer bienaventurada, pero yo no me tengo que dirigir a ella. Dice en 1 Timoteo capítulo 2 verso 5:
porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, ahorita sí vamos a San Juan capítulo 7, verso 1. Gloria a Dios. Cuando si usted quiere aplaudir, puede aplaudir, porque lo está haciendo para Dios, no lo está haciendo para mí, lo está haciendo para Dios. Amén. San Juan capítulo 7, verso 1. Capítulo 7, verso 1. San Juan, ¿va? San Juan, capítulo 7, verso 1. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, escuche bien, le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Y a mí, ¿para qué sirve esta escritura? Para mostrarles a ellos que no se refiere a hermanos de la fe. Porque si fueran hermanos de la fe, tendrían que creer en Jesús. ¿Sí o no? Todos ustedes son mis hermanos, ¿sí? ¿Por qué son ustedes mis hermanos? Porque creemos en Jesús. Entonces no se está refiriendo a hermanos en fe. Y miren lo que dice el verso 3. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos. Los discípulos sí eran hermanos en la fe en Jesús. Pero los hermanos de la carne no creían en Jesús, como lo dice el verso 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Hermanos, y pasa muchas veces en las familias, que cuando alguien está yendo a la iglesia, cuando hay un solo que está yendo a la iglesia, la gente no cree en ese que va a la iglesia. Invita a su papá, invita a su mamá, invita a sus hermanos. No, ¿por qué? Porque lo conocen y saben que tiene defectos. Y ellos ponen la vista en la persona y no ponen la vista en Dios, que es quien se debe tener la vista. Imagínense que Jesús sí fue perfecto, hermano. Porque Jesús tenía que ser una ofrenda perfecta delante de Dios. Si él, siendo perfecto, sus hermanos no creían en él, hermano, ¿qué esperamos de nosotros? Que nosotros somos imperfectos, que cuando nos hacen algo tal vez gritamos o respondemos mal por mal muchas veces. Que como seres humanos fallamos. Y nuestra familia nos mira, hermanos. Ay, así sigue yendo a la iglesia. No deje de venir a la iglesia, hermano. Porque eso es lo que quiere el enemigo, que usted deje venir a la iglesia. Que usted siga viniendo. Siga esforzándose. Si le falla al Señor, dígale: Señor, perdóname por lo que hice hoy, pero yo quiero seguir adelante. Gloria a Dios, aleluya. Muy bien, vamos a ver el otro texto bíblico que está en San Mateo, capítulo 12, verso 46. San Mateo capítulo 12, verso 46. Jesucristo estaba hablando a la gente, dice, verso 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. ¿Sí? Verso 48, respondiendo él a los que le decían esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Imagínense eso, hermano. Verso 46, y él, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Por eso es que nosotros nos llamamos hermanos. Cuando usted hace lo posible de hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros nos esforzamos por tratar la manera de agradarle a Él, nos convertimos en sus hermanos. Principalmente cuando nosotros lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Porque ahí dice la Biblia que nos convertimos en hijos de Dios. Otra mentira que el enemigo le dice a la gente. El enemigo le dice a la gente: es que todos somos hijos de Dios. Perdón, hermano, eso es una gran mentira. Y cuidado para usted, dígame a eso.
Porque de repente uno se topa con otra gente y le dice, es que todos somos hijos de Dios. Yo les digo, perdone, pero no todos somos hijos de Dios. Para que usted sea hija de Dios o hijo de Dios, tiene que aceptar a Jesús como su Señor y Salvador y creerle a Él, no creerle a una religión. Porque el camino al Padre es Jesucristo, nadie más. No es una iglesia, no es una religión, sino que es Jesús. San Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí, dijo él. Solamente es el camino al Padre. La gloria sea para Dios. Entonces nosotros entendemos que por eso es que Jesús dijo que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Que lo conozcan a Él, que conozcan a Jesucristo a quien Él le ha enviado. ¿Y cómo lo ha enviado? San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la voluntad del Padre. Y ese es el amor que el Padre ha dado al mundo. Eso sí le puede decir usted a la gente, mire, no todos somos hijos de Dios, pero Dios nos ama a todos. Porque Él entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para que todos nosotros tuviéramos ese alcance a la salvación eterna. Aleluya, Dios. Y con este versículo me despido porque ayer no alcanzamos tortillas, pero hoy sí. Gloria a Dios. Mira pues, con este versículo me despido. San Mateo capítulo 1, verso 24. San Mateo capítulo 1, verso 24. Ya usted sabía que José, cuando viene María y le dice que estaba embarazada, y me imagino que María le dijo que era el Espíritu Santo. José no se creyó eso. Imagínense que a uno le diga la novia que está embarazada. Ahorita en este tiempo mucho menos lo creemos, ¿verdad? Pero José, imagínense, José ni se sabía la profecía, tal vez no había leído mucho la Biblia. Y le dice María que estaba embarazada del Espíritu Santo, y dice que él se puso a pensar en esto. Y viene el ángel Gabriel y le habla en un sueño. Y me dice, José, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está del Espíritu Santo es. Entonces José ya se levanta más tranquilo, ¿verdad? Que si era una obra de Dios. Aleluya. Y mira lo que dice el verso 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor había mandado. ¿Qué le había mandado el ángel? Que recibía a su mujer. Y recibió a su mujer. Verso 25. Pero no la conoció. ¿Sabe qué significa eso, hermano? No la conoció, sí sabe que, porque él ya la conocía, él ya sabía quién la María. O si no, porque en quién estaba pensando. Ese no la conoció se refiere a que no tuvo intimidad con ella. ¿Hasta cuándo? Hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea que él sí tuvo intimidad con María. Y eso no es pecado, hermano. No es pecado ni de María ni de José. Porque estaban unidos y no todos somos pecadores. Aunque la Biblia dice que todos somos pecadores, pero no por eso. Sino que por muchas cosas más que tal vez estamos haciendo también. ¿Verdad? Pero miren lo que dice. ¿De quién está hablando? Vamos a leer el verso 24 otra vez. A ver, los que estudian lenguaje. ¿Y despertando quién? José del sueño. ¿Hizo quién? ¿Pero quién hizo? José, como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió. ¿Quién recibió a su mujer? José. ¿De quién está hablando? José. En el verso 25. Pero no la conoció. ¿De quién está hablando? María. No. ¿Quién conoció a María? María. Ella se conocía solita, pero ¿quién no la conoció? José. Hasta que dio a luz a su hijo. ¿Hijo de quién? De José. Aunque usted y yo sabemos que es hijo del Espíritu Santo, pero dice a su hijo primogénito. Él fue el padre adoptivo de Jesús. Y su hijo primogénito fue Jesús. Aleluya. Ante la luz de los hombres, ante la gente, el primer hijo de José era Jesús. ¿Por qué?
Porque muchos no creyeron que era hijo del Espíritu Santo. ¿Usted cree que lo creyó la gente? Si no, no lo hubieran crucificado. Ante la luz de la gente, el primogénito de José era Jesús. Entonces no está hablando del primogénito del Padre. Porque ojo, Jesús es el primogénito del Padre. ¿Por qué es el primogénito del Padre? No, eso es unigénito. Escucha, hay dos palabras en la Biblia: unigénito y primogénito. ¿Qué significa unigénito? Único hijo. Se refiere a único hijo con respecto al nacido del Espíritu Santo. Quiero que eso quede claro, porque si no hubiera una contradicción. ¿Cómo que unigénito y primogénito, hermano Cristian? Si son dos cosas contrarias. Yo no puedo ser unigénito y primogénito a la vez. O soy unigénito o soy primogénito. Si soy unigénito quiere decir que soy hijo único. Y si soy primogénito quiere decir que hay más hermanos. Entonces, ¿por qué le dicen el primogénito a Jesús? El primogénito de Dios. De Dios. El primogénito de José ya sabemos que fue el primogénito de José. No tengan pena de confundirse, hermanos, que aquí nadie es más que nadie. Todos somos los mismos, ¿sí? Sí, yo no quiero que usted se confunda que porque yo le estoy enseñando algo que yo me quiero ensalzar, jamás. Que Dios me libre de eso. Simplemente yo le hablo con Biblia. Entonces, ¿por qué le dicen primogénito a Jesús? Porque es el primero y nosotros somos como el segundo, por eso sí. ¿Cómo? Porque es el primero, nosotros somos como el segundo. ¿Pero en qué? Hijos, pero ¿en qué más? Hay muchas cuestiones. Puede ser primogénito de toda creación, ¿va? El primogénito de toda creación. Pero es el primogénito entre los muertos. ¿Quién resucitó primero? Jesucristo. Por eso que a él le dicen las primicias. Las primicias. ¿Y quiénes son los que van a seguir? Aquí dice un texto bíblico. Y cuando el Señor venga con trompeta de Dios y con voz de arcángel, los muertos en Cristo resucitarán primero entre nosotros. Pero ya hubo uno que resucitó primero y su nombre es Jesucristo. Aleluya. Él es el primero de los resucitados. De ahí seguimos todos nosotros. Y los que estemos vivos, si es que viene cuando estemos vivos, seremos transformados juntamente con ellos en los cielos. O sea, hay algunos que no van a ver muerte física, pero su cuerpo se tiene que transformar. ¿Por qué se tiene que transformar el cuerpo, hermano? Porque carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Usted no puede heredar el reino de los cielos con este mismo cuerpo que tiene, porque tenemos un cuerpo corruptible. El cuerpo es lo que nos hace a veces pecar, ¿verdad? Entonces es necesario que este cuerpo corruptible se vuelva un cuerpo incorruptible. Eso lo encuentra usted en 1 Corintios capítulo 15. Ahí lo puede encontrar. Hermanos, mi intención siempre ha sido y será primero agradar a Dios. Primero, antes que cualquier cosa, agradar a Dios. Pero hermano Cristian, yo he visto que usted a veces así. Sí, yo no me estoy refiriendo a mi vida, me estoy refiriendo a lo que enseño, ¿sí? Yo le pido a Dios que Él me libre de enseñar algo incorrecto. Le pido a Dios que me ayude a enseñar siempre lo correcto. Por eso que trato la manera, siempre cuando enseño, utilizar muchos versículos bíblicos que amparen lo que yo estoy enseñando. Y el segundo, que nosotros como iglesia, hermanos, vayamos creciendo a la estatura de Cristo. Porque, hermano, primero tenemos que comenzar con lechita, como comienza un niño. Usted no le da una pieza de pollo campero a un niño recién nacido. ¿O sí? Mejor démela a mí. No le da al niño, porque el niño solo la va a chupar, no se va a comer. ¿Va? Mejor cómasela usted, pues, si no me la quiere dar a mí, pues. Pero va a llegar un momento en que ese niño va a tener que alimentarse bien. No va a tomar leche todo con pacha hasta los 20 años, ¿no? Tiene que llegar un momento que ya coma vianda, coma comida que realmente le dé las vitaminas, los minerales que necesita para ser un hombre o una mujer fuerte. Igual es en el espíritu, hermanos. Llega tiempo en que vamos a tener que aprender cosas
que son cosas más difíciles de digerir, pero que ya tenemos la capacidad para digerirlas. Y ese es otro de mis objetivos. Por eso es que yo voy por fases, ¿verdad? En la siguiente enseñanza que vamos a ver, hermano, vamos a hablar sobre el cuerpo, el alma y el espíritu. Amén. Que esto sea para la honra y la gloria del Señor. Y denle palmas a Dios.